Buenas noches a todos. Soy Egon y hoy les contaremos más historias anónimas inquietantes. Cuéntenme qué les pareció esta serie y dónde las escuchan. ¡Vamos! ¿Qué tal, Egon? Os voy a contar una historia rara que no podré olvidar. Era un sábado por la noche, como a las 11, y yo regresaba de visitar la casa de mis papás en el rancho. Vivo en la ciudad, a unos 80 kilómetros de ahí, y siempre agarro la misma carretera rural, que está bien sola después de que anochece. Mi carro es un Fiat viejito, de esos que rechinan un poco en las curvas, pero nunca me ha fallado. Había puesto una playlist de canciones de antaño en el radio del carro para no quedarme dormido, porque la carretera es recta y oscura, con poquitas luces. Había llovido más temprano, así que el asfalto estaba mojado, reflejando las luces de los faros de vez en cuando. Trabajo de mecánico durante el día, así que estaba cansado después de un fin de semana ayudándole a mi papá con unos arreglos en la finca. No había nadie en la carretera, nomás yo y el ruido del motor. Pensé en parar en la gasolinera más adelante para comprar un café, pero decidí seguirle. El radio del carro estaba sintonizado en una estación local que toca noticias y canciones rancheras. De repente, la transmisión empezó a repetir un mensaje raro. ¿Ya lo viste? Eso me llamó la atención, porque era la misma frase, repitiéndose en bucle, con una voz robótica, como si fuera un anuncio descompuesto. Intenté cambiar de estación, pero la señal estaba débil en esa zona, y nomás se oía estática. Seguí manejando, pensando que era puro problema técnico de la radio. Unos kilómetros más adelante, vi una figura parada bajo un poste de luz que parpadeaba de forma irregular. Era un hombre, con ropa que parecía cubierta de interferencia, como tele vieja con ruido. Estaba quieto, con el pulgar estirado, como pidiendo ride. Bajé la velocidad porque en la carretera rural uno acostumbra a ayudar, sobre todo de noche. Mi corazón latió un poco más rápido, pero pensé que tal vez su carro se había descompuesto por ahí. Paré el carro a unos metros de él, bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba ayuda. Se acercó despacito, sin decir nada, y se subió al asiento de atrás sin que yo lo invitara. Me quedé confundido con eso, pero no quise ser grosero. Le pregunté para dónde iba, y en lugar de palabras, salió un sonido de estática de su boca como ruido blanco de radio. Miré por el retrovisor y su cara parecía distorsionada, llena de líneas temblorosas, como imagen con interferencia. Mi estómago se revolvió un poco, pero traté de calmarme, pensando que era puro cansancio o un truco de la luz parpadeante. Aceleré el carro, queriendo llegar pronto a la ciudad. El radio siguió con ese mensaje. ¿Ya lo viste?, repitiéndose sin parar. Intenté hablar de nuevo, preguntándole su nombre, pero nomás salió más estática. Volví a mirar por el retrovisor y ya no estaba en el asiento de atrás. Todo mi cuerpo se tensó y paré el carro en el acotamiento para checar. El asiento estaba vacío, como si nunca hubiera subido. Respiré hondo, pensando que lo había imaginado todo. Volví a manejar, pero ahora con las manos sudando en el volante. La carretera parecía más oscura y el poste de luz se quedó atrás. Unos minutos después, miré el retrovisor otra vez, y ahí estaba él, reflejado en el espejo, más cerca que antes. La cara aún distorsionada, con ese ruido visual. Pisé el acelerador, sintiendo un peso en el pecho, como si algo estuviera mal. El radio no paraba. ¿Ya lo viste?, cada vez más fuerte. Intenté apagar el radio, pero el botón no respondía. Mi celular estaba en el asiento del copiloto, pero ahí no había señal. Seguí manejando, tratando de concentrarme en la carretera. El hombre en el espejo parecía acercarse con cada mirada. Mi corazón latía fuerte y me sentía observado. Por fin llegué a la gasolinera y paré ahí para tomar aire. En la gasolinera había un dependiente medio dormido detrás del mostrador. Compré un café y le pregunté si había oído algo de un autoestopista raro en la carretera. Negó con la cabeza, pero dijo que la estación de radio local llevaba días con problemas, repitiendo mensajes raros. Me tomé el café rápido, mirando el carro estacionado. Por el retrovisor de afuera,
No vi nada raro. Volví al carro, cerrando las puertas con cuidado. Encendí el motor y salí de ahí queriendo llegar pronto a mi casa. La carretera siguió vacía y el radio se quedó callado un rato. Pero el mensaje volvió. ¿Ya lo viste? Miré el retrovisor interno y ahí estaba otra vez, aún más cerca, la cara llena de estática. Todo mi cuerpo se puso tenso y aceleré más. Llegué a la ciudad como a la medianoche, aliviado de ver las luces de las casas. Estacioné en la cochera de mi edificio y corrí para adentro sin mirar atrás. Mi depa está en el segundo piso, sencillo, con una cocinita chiquita y una sala con un sillón viejo. Cerré la puerta con llave y prendí todas las luces. Me senté en el sillón, intentando procesar qué había pasado. El radio del carro aún resonaba en mi cabeza con esa frase. Prendí la tele para distraerme, pero el canal local hablaba de reportes de conductores en la carretera rural. Mencionaban un autoestopista que desaparece y reaparece en los espejos. Mi cuerpo se relajó un poco, sabiendo que no era el único, pero la confusión seguía. Intenté dormir, pero me quedé despierto hasta el amanecer. Al día siguiente, evité hablar de esto con los compas, pensando que se iban a burlar. Fui a trabajar normal, arreglando carros en el taller. Durante el día, el jefe me preguntó si estaba bien, porque me veía distraído. Le conté una versión corta y dijo que había oído algo parecido en el radio. Regresé a casa en la tarde y todo parecía normal. Pero en la noche, cuando agarré el carro para comprar comida, miré el retrovisor y pegué un brinco. Nada ahí, pero el miedo volvió. El radio se prendió solo. ¿Ya lo viste? Lo apagué rápido y manejé despacio. Desde entonces, evito las carreteras rurales de noche. Le conté a un compa, que se rió y dijo que era pura leyenda urbana. Pero yo sé lo que vi. El mensaje aún suena en el radio a veces. La semana siguiente, estuve investigando en el celular sobre reportes parecidos. Encontré foros en línea con historias de choferes que pararon por el mismo hombre. Todos describían la estática y el desaparición. Algunos decían que reaparece en sueños. Yo no he soñado con él, gracias a Dios, pero me pongo nervioso al manejar solo. Mi carro ahora tiene el retrovisor cubierto con un trapo de noche. El trabajo sigue igual, arreglando frenos y motores, pero esa noche cambió algo en mí. La radio local dejó de pasar el mensaje, al menos por ahora. Aún así, cuando oigo estática, me acuerdo de él. La carretera rural ahora me da un mal presentimiento constante. Anoche tuve que ir al rancho otra vez por una emergencia familiar. Agarré la misma carretera, de mala gana. El cielo estaba despejado, sin lluvia. Manejé despacito, con el radio apagado. Vi el poste parpadeando a lo lejos. Mi corazón se aceleró, pero no paré. Pasé de largo, mirando fijo pa'l frente. Por el retrovisor, nada. Llegué a la casa de mis papás sin broncas. Le conté a mi mamá y me dijo que rezara. Regresé de día para evitar, pero la duda sigue. Ahora, cada vez que manejo, checo el retrovisor más de lo normal. El hombre no ha vuelto a aparecer, pero el recuerdo sigue. La radio toca canciones normales ahora. Aún así, evito sintonizarla. Mis compas piensan que fue mi imaginación. Yo lo dudo. La carretera rural es la misma, vacía y oscura. Tal vez él sigue ahí esperando. No sé qué era. Solo sé que ya no paro por autoestopistas. La vida sigue, pero con un peso de más. Esa figura bajo la luz parpadeante me marcó. Ahora manejo con las ventanas cerradas. El sonido de estática me molesta en cualquier lado. Trato de ignorarlo, enfocándome en el trabajo, pero de noche, solo en casa, pienso en eso. El mensaje del radio resuena en mi mente. ¿Ya lo viste? Sí, lo vi, y espero no volver a verlo. La carretera me espera en el próximo viaje. El misterio sigue sin respuesta. Pensé en grabar el radio la próxima vez, pero me da miedo lo que pueda escuchar. La vida diaria ayuda a olvidar. Trabajo, compas, rutina, pero el malestar sigue. Otros choferes reportan lo mismo. Tal vez es algo colectivo o real, no sé. Evito la carretera cuando puedo. El carro rechina como siempre. La noche cae y yo me quedo en casa. Una semana después,
Oí el mensaje otra vez en el radio del vecino. Me quedé callado, sin decir nada. Manejé al trabajo en la mañana, todo normal. Pero de noche, en el retrovisor del carro parado, un destello de estática. Parpadeé y desapareció. Tal vez fue una ilusión, o no. Sigo manejando con cuidado. La historia se repite en foros. Me uno, anónimamente. El hombre de estática espera. Hablé con un poli local sobre los reportes. Dijo que investigaron, pero no encontraron nada. Poste defectuoso, tal vez, pero las desapariciones no explican. Regresé a casa pensando. El radio se quedó mudo. Dormí mal esa noche. Soñé con carreteras oscuras. Desperté sudando. La rutina ayuda, pero el miedo sutil sigue. Otro día en el taller, arreglando un carro parecido al mío. El dueño mencionó un autoestopista raro. Mi cuerpo se tensó. Le conté mi historia. Asintió serio. Somos más de uno. La radio tocó el mensaje de fondo. La apagamos. La carretera rural nos conecta a todos. El misterio une, pero sin final claro. Evité manejar de noche por días. Usé camión para las visitas, pero al final necesité el carro. La carretera me llamó. Pasé por el poste, intacto, nada ahí. Alivio temporal, el retrovisor limpio, pero la duda queda. El mensaje puede volver. Yo observo. La vida sigue, inexplicada. Investigué más sobre interferencias de radio, explicaciones técnicas, pero no encajan con lo que vi. El hombre era real, en mi carro. Desapareció, reapareció, estática viva. Lo compartí en línea, respuestas variadas. Algunos creen, otros no. Yo sé mi verdad. La carretera espera la próxima vez. Hola Egon, te voy a contar una historia inquietante que me pasó. Trabajo como auxiliar administrativo en una empresa de logística aquí en São Paulo. Vivo en un departamento pequeño en el centro y mi vida es bien rutinaria. Me levanto temprano, me subo al metro, regreso a casa, ceno algo sencillo, veo una serie y me duermo. No soy de creer en cosas raras, tipo sobrenatural o esas historias que uno ve en internet. Siempre pensé que eso era cosa de quien tiene demasiado tiempo para imaginar. Pero lo que me pasó en las últimas semanas, órale, no sé ni por dónde empezar a explicar. Todavía me quedo pensando si fue real o si mi cabeza me está jugando una broma. Voy a contar cómo empezó todo, y juro que no me estoy inventando nada. Todo comenzó un lunes, como hace 3 semanas. Había tenido un día pesado en el trabajo, ese tipo de día que te deja agotada, con la cabeza pesada. Llegué a casa, me di un baño rápido, me comí una sopa instantánea y me fui a dormir. Al día siguiente, cuando agarré el celular para apagar la alarma, vi que tenía una notificación de buzón de voz. Me pareció raro, porque nadie usa buzón de voz hoy en día, ¿no? ¿Quién deja recados así? Le di clic para escuchar y era un sonido ahogado, como un llanto bajito, mezclado con unos murmullos que no podía entender. La llamada era de un número desconocido, entonces pensé que era por error y lo borré. Esa noche me fui a dormir normalmente, pero otra vez, a la mañana siguiente, ahí estaba otro buzón de voz, lo mismo, llanto bajito, unos susurros, y esta vez el número era mi propio número. Me quedé viendo el celular sin entender. ¿Cómo así? Una llamada de mi propio número. Pensé que podía ser algún error de la compañía. ¿Sabes? Esas cosas que pasan con la tecnología. Traté de escuchar con atención, pero el sonido estaba tan confuso que no se podía distinguir nada. Me puse un poco nerviosa, pero me dije a mí misma que era solo un error, que no valía la pena estar pensando en eso. Solo que no podía dejar de pensar. En la tercera noche, pasó otra vez. Otro buzón de voz, misma hora, 3 y 7 de la madrugada. Esta vez, el sonido estaba un poco más claro. Era como si fuera yo llorando, pero no un llanto fuerte. Era un sollozo ahogado, como si hubiera tratado de no hacer ruido. También había una voz susurrando, y juro que parecía mi voz. No se podía entender lo que decía, pero el tono era de desesperación. Me quedé helada, sosteniendo el celular con las manos temblando. Miré mi cuarto,
Todo normal. Puerta cerrada con llave, ventana cerrada. No había manera de que alguien hubiera entrado. Traté de convencerme de que era solo mi cabeza, jugándome una broma, pero dormí mal esa noche. Al cuarto día, empecé a ponerme paranoica. Antes de dormir, revisé todas las puertas y ventanas 2 veces. Hasta puse una silla contra la puerta del cuarto, solo por seguridad. No le conté a nadie porque, en serio, ¿cómo le iba a explicar eso? Hola, estoy recibiendo llamadas de mi propio número con mi voz llorando. Iban a pensar que estaba loca. Esa noche me quedé despierta hasta tarde viendo el celular, con miedo de dormirme y recibir otro mensaje, pero acabé quedándome dormida del cansancio. Cuando desperté, ahí estaba, otro buzón de voz, 3 y 7 de la madrugada. Esta vez, la voz estaba más clara, y la escuché decir algo como, por favor, entre los sollozos. Ya me estaba volviendo loca. Le hablé a la compañía para preguntar si había algún problema en la línea, pero dijeron que estaba todo normal. Pregunté si alguien podía estar usando mi número, tipo un hacker, pero el de atención al cliente dijo que no había registro de nada raro. Me fui al trabajo ese día, pero no me podía concentrar. Me la pasaba viendo el celular todo el tiempo, esperando que pasara algo. Cuando llegué a casa, decidí grabar un video de mi cuarto mientras dormía, solo para estar segura de que no había nadie ahí. Puse el celular en la cómoda, apuntando hacia la cama, y lo dejé grabando. A la mañana siguiente, el buzón de voz estaba ahí otra vez. Esta vez, la voz era nítida. Era mi voz, sin duda, diciendo, «Estás durmiendo. Despiértate». Mi corazón se disparó. Fui corriendo a revisar el video que grabé, pero no había nada fuera de lo normal. Solo yo durmiendo, moviéndome un poco en la cama, como siempre. El cuarto estaba vacío, la silla todavía en la puerta. Pero cuando abrí la galería del celular para borrar el video, vi algo que me hizo tirar el teléfono al suelo. Había varias fotos nuevas, todas de mí durmiendo, tomadas desde ángulos diferentes dentro de mi cuarto. Empecé a temblar. Las fotos mostraban mi cara, mi cuerpo acostado en la cama, algunas tan cerca que se podían ver los detalles de mi piel. No había manera de que yo hubiera tomado esas fotos. Mi celular estaba en la cómoda y no me levanté en toda la noche. Me quedé viendo las imágenes tratando de entender. En algunas, parecía que la cámara estaba justo arriba de mí, casi tocando mi cara. En otras, era como si alguien hubiera caminado por el cuarto, tomando fotos desde diferentes ángulos. No había ningún reflejo, ninguna sombra, nada que mostrara quién estaba sosteniendo el celular. No sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que mi celular me estaba llamando y tomando fotos de mí misma? Decidí guardar el celular en un armario y dormir con la luz prendida. No dormí bien, obvio. Todo el tiempo tenía la sensación de que había alguien observándome. En la mañana, cuando agarré el celular, no había ningún buzón de voz nuevo, pero la galería estaba llena de más fotos. Esta vez, eran fotos de mi departamento, tomadas durante la noche, en lugares donde no guardo el celular. Había una foto de mi sala, otra de la cocina, hasta una de la ventana del baño. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loca. Tal vez era estrés, tal vez tenía algún problema que no sabía. Saqué cita con un psicólogo, pero la primera cita era hasta dentro de 2 semanas. Mientras tanto, decidí pasar unos días en casa de mi mamá, en el interior. Pensé que cambiar de ambiente podía ayudar. Dejé el celular en casa, apagado, dentro de un cajón cerrado con llave. Me quedé 3 días en casa de mi mamá, y por primera vez en semanas, dormí sin miedo. No había buzones de voz, no había fotos, nada. Pensé que la pesadilla había terminado. Cuando regresé al departamento, abrí el cajón para agarrar el celular. Estaba prendido, juro que lo dejé apagado antes de salir. Había un buzón de voz nuevo, de 3 y 7 de la madrugada del día anterior. La voz era la mía, clara como nunca, diciendo, «¿Pensaste que te ibas a escapar?» Se me revolvió el estómago. Fui a revisar la galería, y ahí estaban más fotos. Esta vez, no era solo de mi departamento. Había una foto de la casa de mi mamá, del cuarto donde estaba durmiendo. Ahí estaba yo, acostada con los ojos cerrados,
y la foto parecía tomada de muy cerca. No le he contado a nadie todavía. Tengo miedo de parecer loca, de que nadie me crea. Cambié la chapa del departamento, instalé una cámara de seguridad en la sala, pero no sé si eso va a servir. Las llamadas pararon por ahora, pero todas las noches, antes de dormir, veo el celular y siento una opresión en el pecho. ¿Y si suena otra vez? ¿Y si hay más fotos? No sé qué está pasando, pero tengo miedo de cerrar los ojos en la noche. A veces, siento como si hubiera alguien en el cuarto conmigo, aunque esté sola. No sé qué hacer. Estoy pensando en tirar el celular a la basura, pero ¿y si no es el celular? ¿Y si es algo que está, no sé, dentro de mí? ¿O en el departamento? No sé explicar. Solo sé que ya no me siento segura en ningún lugar. A veces pienso en regresar al interior, pero ¿y si esto me sigue? No sé si es real, si es mi cabeza, o si es algo que no entiendo. Solo sé que tengo miedo y no sé cómo va a terminar esto.